comenzaste a escribir? Bueno, en realidad yo siempre tenía una tendencia, ya creo, potencial, oculta, que por ahí cada tanto pegaba unos coletazos, porque yo recuerdo siendo médico ya, medio al poco tiempo de haberme recibido, me gustaba escribir a las revistas. Me acuerdo que escribía a la revista de humor y sex humor, no sé si te acordás, en carta a los lectores, y siempre me publicaban escribían en tono de disparate, que es el tono que mejor me sale. Y bueno, me acuerdo que algunos amigos me decían, ¿por qué no te dedicas a escribir en vez de estar trabajando de médico? Me lo decían en broma y yo lo tomaba en broma. A mí ni se me pasaba por la cabeza tomar en serio eso. Y bueno, entre esas cosas fueron pasando los años hasta que en el año 2000 uno cada tanto hace sus crisis existenciales, ¿no? Bueno, ahí después de una crisis se me dio por escribir algo, creo que era para sacar la angustia. Y escribí unos relatos autobiográficos que después me animaron algunos a publicar, y publiqué unos libritos muy rudimentarios y una tirada muy menor, autoeditados. Pero después, cuando empecé a leer lo que estaba publicado y escrito, ya plasmado en el papel, yo me daba cuenta que no me gustaba. No me gustaba, las historias eran bastante interesantes, pero no me gustaba el tono como estaba redactado. No era yo, digamos. Lo que yo leía ahí no me reflejaba. Entonces los escondí, esos libros, los tengo por ahí guardados. Y ahí pasaron otros 3 o 4 años. Bueno, ahí me dediqué a otras cosas, a otros rubros. Me acuerdo que en esa época puse un boliche, quería divertirme, creo, básicamente. Y hasta que viene el gran sacudón, digamos, que fue inesperadamente, inadvertidamente y de la manera más inverosímil, ¿no? Yo a mis hijos siempre tomaba por costumbre leerle cuentos a la noche, a la siesta, y de autores nacionales, extranjeros, de todo tipo. Y una noche a mi hijo más chico, que en esa época tenía 8 o 9 años, a Franco, le leía, como todas las noches, algo, y me dijo, no me leas más porque me aburro. Y le digo, y bueno, ¿querés que te...? No, inventamos una historia. Le digo, ¿qué te voy a inventar yo? Yo no sé inventar historia, le digo. Y me dice, no te hagas el pavo, yo siempre te escucho cuando vos contás historia con tus amigos en los asados y se ríen. Bueno, te voy a contar alguna anécdota, y me pongo a contarle una anécdota graciosa, algo así. Me dijo, no quiero historias pavas, quiero historias feas, muy feas, que me den miedo y no me dejen dormir. Y bueno, entonces yo empiezo a acordarme de cosas de chico, que escuché, que las viví, o que me contaron, o que las leí, o que imaginé yo mismo de chico. Todo eso mezclado, reelaborado, le empiezo a contar historias del pomberito, de la luz mala, que son cosas comunes acá a los chicos de acá y que yo las escuchaba de chico. Y era el otro día, en el colegio le contaba a sus amiguitos, volvió del colegio y me dijo que a sus amiguitos le había gustado, así que esa noche que le contara otra más. Bueno, todo narrado oralmente. Todo eso se cocinaba, digamos, acostado en la cama con Franco. Y a las 2 semanas más o menos, de estar contándole todas las noches una historia, me dice que tenía un despelote en la cabeza porque se le mezclaban los personajes, Lobizón con el pombero, con la luz mala, con el payaso, y que entonces que le escribiera en su cuaderno cada historia. Entonces yo empiezo a escribir en la computadora una especie de ayuda a memoria para Franco. O sea, bueno, una hoja le escribía, bueno, el lobizón se transforma en las noches de luna llena, tiene pelo, tiene pata, qué sé yo, salta un alambrado, come gallina, como para que él se acordara cuando le relataba a sus amiguitos. Pero cuando empecé a hacer eso, me di cuenta que cada vez quería hacerlo mejor, como para que eventualmente alguien lo leyera y le gustara. Y ahí me empecé a dar cuenta que a mí me gustaba eso, a mí me gustaba escribir una historia. Y entonces empecé a hacerla cada vez mejor y ya me salieron los cuentos, en vez de ayuda a memoria. Y fue bueno, así simplemente jugando, ahí arrancó todo. Y de hecho,
empecé a escribir y cada cuento que le narraba la noche al otro día lo escribía en la computadora. Al cabo de un tiempo tenía decenas de cuentos y entonces me dije, si le gustó a Franco, si le gustó a sus compañeritos, por extensión le debería gustar a los demás niños. Bueno, con esa lógica simple me animé a publicar el primer libro, que para mí era todo, eso sí que fue un desafío, porque yo decía, pero esto no tiene... Los primeros libros que publiqué yo no tuve tanto prurito, porque dije, bueno, son cosas de la angustia, de un sentir del alma humana, pero esto era meterme en una cosa que yo no tenía ninguna noción, y entonces me dio un poco de miedo, porque yo me estaba metiendo en algo para chicos, y yo nunca había imaginado nada de esto, menos para chicos. Bueno, la cosa es que publiqué y empezó toda la historia que ya conocemos, ¿no? Que empezó a andar bien, y después ya obviamente para el segundo no tuve ningún poquito de vergüenza ni prurito en publicar, y mucho menos los demás, ¿no? Después de ese primer paso, ese trampolín que dio los cuentos iniciados con Franco, ¿por qué cuentos y no otra cosa? No, de hecho, empezaron los cuentos y empezaron otras cosas también, porque a la par de esto ya es como que se me empezó a desbordar toda la cosa que tenía dentro en alguna parte de mi cabeza y empecé a escribir muchas otras cosas. No solo que escribía cuentos, relatos, novelas y ensayos, sino que también empecé a incursionar en otros géneros, como los cuentos de aventuras, de humor, después los cuentos absurdos o de disparate, ciencia ficción e incluso incursioné en el psicoanálisis, que ya tengo un libro completo para publicarlo, que todas estas cosas, el absurdo, el psicoanálisis, son para un público adulto, más que joven adulto, digamos, no para chicos. Y como tengo escrito tantas cosas para chicos, prefiero seguir publicando por ahora las cosas para chicos, pero como te decía, hay de varios tipos de géneros. ¿Cómo fuiste encontrando ese tono literario en tus cuentos? Bueno, lo encontré de la manera más sencilla, no tratando de impostar nada. Porque yo, y acá viene esa pregunta, es buena porque para comparar con mis dos primeros libros experimentales, como yo los llamo, creo que ahí quería hacerme el serio o el catedrático, cosa que yo no soy ni serio ni catedrático ni nada. Y en cambio en estos cuentos que le empecé a escribir a Franco, me expresaba de la manera más sencilla y directa posible. Sencillo, simple, sin ningún tipo de alarde ni rebusque, y simplemente eso. O sea, lo único que hice fue ser original, nada más.